Buenos días, joven. Para los que tengan dudas, este video es para terminar o completar la información que les envié en la clase pasada acerca de los eventos que ocurren durante el ciclo cardíaco. Entonces, lo que vamos a ver hoy será estas gráficas, las cuales representan la correlación de todos los eventos. ¿A qué eventos me refiero? Por ejemplo, a los eventos eléctricos que están representados, es decir, la actividad eléctrica representada por el electrocardiograma que vemos en la gráfica superior, a los cambios de presión que se dan tanto en la presión auricular, en la presión ventricular, en la presión aórtica, y también la correlación que existe con los ruidos cardíacos, que ya sabemos que representan los cierres de las válvulas auriculoventriculares y semilunares. Y también finalmente, bueno, aquí abajo vemos los cambios de volumen ventricular que ocurren precisamente durante el ciclo cardíaco. Todos estos eventos están relacionados con los eventos mecánicos, es decir, con la sístole y diástole, como está representado aquí, la S de sístole, la D de diástole. Es decir, estos eventos mecánicos son lo que es la contracción y la relajación. Bueno, entonces vamos a iniciar. Como normalmente les comento, estos pasos pueden darse o los van a ver en otros videos o bien en los libros o en la literatura, que puede estar descrito en 5 pasos o como yo se los vaya a escribir en este momento hasta en unos 20. No es importante el número de pasos, lo importante aquí es que ustedes entiendan precisamente estas gráficas y qué es lo que están representando y simplemente cómo se están correlacionando todos estos eventos. Ya aprendimos sobre los eventos eléctricos, el electrocardiograma, ya sabemos que hay diferencias de presión y hay diferencias o cambios en el volumen también. Y estos todos están relacionados con el periodo del ciclo cardíaco, diástole, sístole y diástole. Entonces, ahora simplemente vamos a ver esa explicación completa, no como todos estos eventos se están dando simultáneamente o correlacionando simplemente. Entonces empezaríamos con el punto número 1. Ustedes irán siguiendo mi cursor. Aquí está indicado como el número 1. En este caso empezaríamos este ciclo con la diástole ventricular y auricular, es decir, con el llenado ventricular pasivo. Entonces la presión auricular en este momento aumenta ligeramente. Como podemos ver, la presión auricular está aquí representada en este color en rosa y la línea no es punteada, o la línea es punteada, perdón. Y la presión auricular aumenta ligeramente debido al flujo de sangre proveniente del sistema venoso. A su vez, entonces aquí está un aumento ligero de la presión auricular. A su vez, el ventrículo se está llevando a cabo lo que habíamos visto también, es lo que conocemos como el llenado pasivo. Es decir, el ventrículo se llena hasta un 80% de su capacidad. Y esto es un llenado completamente ventricular que se lleva a cabo antes de la contracción auricular. Por eso se le conoce como un volumen ventricular pasivo. Entonces vamos en el número 2. Posteriormente, entonces todo esto ocurre durante la diástole. Que cambie. Entonces, después viene el punto número 3, que está dado aquí. Entonces vamos 1, 2, 3, es en la parte superior. Entonces podemos correlacionar entonces que en ese momento se empieza a dar el nodo SA, alcanza el umbral, se dispara el potencial de acción, el impulso se propaga por las aurículas y genera lo que es la onda P del electrocardiograma, que ya sabemos representa la despolarización auricular. Y esto, entonces, está relacionado aquí, nos indica el número 3, está relacionado con el número 4 con la contracción auricular. Lo que sucede en este momento es que empieza o aumenta la presión en las aurículas como consecuencia de la contracción auricular. Entonces, como podemos ver aquí, la presión auricular aumenta y el número 4 todavía más de lo que ya había estado aumentando durante su llenado. En este caso debido a la contracción de la aurícula. Y esta contracción a su vez causa lo que vamos a ver también en el número 5, un ligero aumento de la presión ventricular. Esto es porque se está llevando a cabo o aunado al aumento de la presión auricular.
Posteriormente vendrá aquí el aumento del volumen número 6, el aumento del volumen ventricular. Entonces, si se dan cuenta, en el número 2 se había llenado lo que es el 80%, pero ahora ya con la contracción auricular se terminan de llenar estos ventrículos y se llena entonces el 20% restante para alcanzar entonces el llenado completo de los ventrículos. Esto ya ocasionado por la contracción auricular, a su vez proveniente de la despolarización auricular. Entonces vamos en el número 6. Después de eso viene entonces lo que conocemos una vez que ya se llenó entonces todo el ventrículo. Si se dan cuenta, aquí en el número 7 alcanzó el máximo de su volumen. A esto se le llama como volumen diastólico final. Entonces pongan atención en este punto porque es la máxima cantidad de sangre que tendrá el ventrículo durante el ciclo. Este término, entonces quiero que lo tengan por ahí guardado porque lo vamos a ver en la clase de mañana cuando veamos la definición de gasto cardíaco y los determinantes del gasto cardíaco principalmente. Entonces ya se llevó a cabo la contracción auricular. Ahora vendría entonces el pulso, ya sabemos, viaja por el sistema de conducción especializado y en este caso llega a los ventrículos, ocasionando entonces la despolarización ventricular, que es lo que vemos aquí en el electrocardiograma. Esto entonces está marcado aquí en el número 8. Luego vamos al número 9. Entonces empezaría la sístole ventricular. Entonces al inicio de la contracción ventricular, la presión del ventrículo empieza a aumentar también, y lo que causa entonces es el cierre de la válvula auriculoventricular. En este momento entonces, que está representado aquí con la letra A, se da el cierre de la válvula auriculoventricular. Entonces ya están los ventrículos llenos, ya empieza a aumentar esa presión y cierra la válvula auriculoventricular. Posteriormente entonces se va a dar la apertura para abrir. Entonces aquí ya está esta válvula cerrada. Entonces viene el número 10, empieza a aumentar la presión auricular, la presión ventricular, perdón, que vemos aquí en color rojo en la línea continua. Empieza a aumentar la presión ventricular, pero en este momento también lo que es la válvula aórtica está cerrada, y esta válvula aórtica se va a abrir cuando la presión ventricular aumenta y exceda a la presión aórtica. De mientras, en este momento, tanto la válvula auriculoventricular como la válvula aórtica se encuentran cerradas, y el ventrículo en este momento que vemos aquí, lo que es en este aumento de presión ventricular, que está simbolizado el número 10, el ventrículo entonces se encuentra como una cámara cerrada. Es decir, válvula cerrada, y la cámara entonces está cerrada, no entra ni sale sangre. Y a esto es lo que se le conoce como una contracción ventricular isovolumétrica. Si se dan cuenta, vamos para acá abajo, ya estamos durante el periodo de sístole ventricular, contracción ventricular. No hay un cambio de volumen, iso igual volumen, y lo podemos ver relacionado aquí con la gráfica del volumen ventricular, que está precisamente, ya hay cero pendiente, ¿no? Es una línea completamente horizontal, porque no hay cambio de volumen, simplemente lo que sí está aumentando es el cambio de presión, pero no de volumen. Entonces esta fase es la contracción ventricular isovolumétrica. Ambas válvulas se encuentran cerradas. Posteriormente, esa presión ventricular continúa aumentando, pero el volumen, bueno, es lo que vimos, es constante. Después, bueno, es lo que estaba aquí en el número 11. Después la presión empieza a aumentar tanto que se lleva a cabo entonces la apertura de la válvula aórtica. Y entonces con la apertura de la válvula aórtica se lleva a cabo la eyección ventricular. Es decir, ahora sí la expulsión de la sangre. Entonces, aquí tenemos otro término importante, el volumen de latido o sistólico. Es la cantidad de sangre bombeada por los ventrículos con cada contracción. También lo anotan por ahí porque es importante. Entonces ya vamos aquí al número 12, la presión aórtica también empieza a aumentar, que lo vamos a ver con la línea punteada en azul. Aumenta conforme la sangre es expulsada por el ventrículo. Y si se dan cuenta, ya vamos acá que estamos durante la sístole ventricular, en la gráfica del volumen ventricular acá en verde,
el volumen ventricular empieza a disminuir durante este periodo de contracción. Entonces ya las válvulas están abiertas, se está dando a cabo la expulsión de la sangre, la inyección de la sangre, la inyección ventricular, y entonces el volumen ventricular empieza a disminuir, como lo vemos aquí, precisamente lo que sería en el número 14. Entonces está llevando a cabo el vaciado ventricular. Y posteriormente, en el número 15, entonces se da el final de la sístole ventricular. Eso está relacionado entonces, si nos vamos para acá, miren, aquí está el número 15, vamos aquí siguiendo esta línea vertical hasta el número 16 en el electrocardiograma, en donde entonces vemos que ya se lleva a cabo la contracción ventricular, viene entonces la repolarización ventricular, es decir, la relajación del ventrículo en el número 16. En el número 17, entonces empieza la relajación, disminuye la presión ventricular, como vemos aquí, empieza a disminuir hasta que se vuelve menor a la presión aórtica, causando en este momento el cierre de la válvula aórtica. Entonces aquí ya en este punto, donde está el 17, se cierra la válvula aórtica. Y sigue la relajación ventricular, como vemos aquí en el número 18. Nos podemos seguir en esta gráfica o acá, es lo mismo. Empieza la disminución entonces de la presión ventricular. Entonces esta válvula está cerrada, la válvula auriculoventricular también está cerrada. Y entonces en este momento otra vez tenemos una cavidad completamente cerrada, lo que es el ventrículo cerrado. No puede entrar sangre de las aurículas a los ventrículos. Ya esto, durante esta fase se le llama relajación ventricular isovolumétrica, que si vemos como está aquí en el número 18 y bajamos hasta la gráfica en verde que representa el volumen ventricular, precisamente durante esta fase pues no hay un cambio de volumen ventricular, es decir, la relajación ventricular isovolumétrica, porque otra vez está como una cámara completamente cerrada. Posteriormente entonces viene el punto 19, donde está la presión ventricular continúa disminuyendo, como vemos aquí, pero el volumen ventricular es constante. Y finalmente, entonces aquí ya estamos en el periodo de la diástole, cuando la presión del ventrículo es menor que la presión auricular, la válvula auriculoventricular, aquí en el número 20, se va a abrir y empieza el llenado ventricular otra vez. Y con esto, entonces, terminamos el ciclo cardíaco y empezaríamos otra vez el llenado ventricular pasivo, nuevamente abierta la válvula y otra vez, ¿no? Empezaríamos aquí el aumento de la presión auricular, seguida por el aumento del volumen ventricular, llenado pasivo hasta en ese 80% y después vendría el 20% restante e iniciamos todo el ciclo. Entonces en este video espero que quede más claro para ustedes esta correlación de todos los eventos que se dan durante el ciclo cardíaco, ¿no? Los eventos eléctricos, los eventos mecánicos, los cambios de presión ventricular, auricular, presiones aórticas, la correlación que hay con los ruidos cardíacos de los cierres de las válvulas semilunares y auriculoventriculares y sobre todo esos cambios también en el volumen ventricular. Esto es lo que nos representan estas gráficas. En los libros los vamos a poder encontrar separadas o todas juntas correlacionadas como lo estamos viendo en este momento, así como mucha información que hay o que pueden encontrar en diferentes tipos de literatura o videos en internet. Espero que quede más claro con esto y bueno, el día de mañana continuaremos con lo que es gasto cardíaco. Por el momento eso es todo y estamos en contacto. Ya saben, dudas, preguntas, lo pueden hacer a través de la plataforma, por correo electrónico o en el grupo de Messenger. Bueno, se cuidan y estamos en contacto. Adiós.